rasgó desde arriba hacia abajo. Quiere decir que el velo del templo se rasgó por una orden de Dios. El velo del templo se rasgó por una orden de arriba. No fue ningún hombre que rasgó el templo, sino que Dios determinó que el velo del templo tenía que rasgarse, porque el velo del templo representaba la división entre el lugar santo y el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, donde no tenían acceso sino los sumos sacerdotes y aquellos hombres determinados por la ley. Pero Dios determinó que tenía que romperse el velo para que nosotros entráramos con confianza al trono de la gracia. Y no solo para que entráramos con confianza al trono de la gracia, sino para que se abrieran las puertas del reino de Dios para nosotros. Para que el reino pudiera descender, aleluya, y para que nosotros pudiéramos tener acceso para hacer descender el reino de Dios sobre la tierra. Y la palabra de Dios dice que el Señor, cuando se rasgó el velo, la palabra dice que Él nos dio no solo acceso al reino, no solo nos abrió la puerta al reino de los cielos, sino que también en Colosenses dice que Él llevó a la cruz el acta de los decretos, que exhibió públicamente a los principados y a las potestades. Y esa acta de los decretos que nos eran contrarias a nosotros, aleluya, fue anulada cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, porque Él los exhibió públicamente. Y el poder que tenían los principados, las potestades y demás sobre nosotros, los creyentes en Cristo, y sobre la humanidad, le fue quitado por el Señor. Gloria a Dios. Porque hacía falta, ya que en el tiempo del Génesis sabemos que Adán, al ceder al pecado, le dio acceso al enemigo para que gobernara lo que Dios le dio a Adán por gobierno. Y es por eso que el reino de las tinieblas está obrando en esta tierra. El reino de las tinieblas trabaja en este mundo. Y ustedes saben más que nadie que existe esa batalla entre dos reinos. Y nosotros que estamos desde un lado del reino, cuando venimos a Cristo, no solo recibimos la salvación, no solo recibimos la vida eterna, sino que en ese mismo instante somos investidos con la autoridad de Dios y somos declarados soldados de Cristo, porque no solo vamos a recibir la salvación y nos vamos a quedar estáticos, sino que ahora pertenecemos al reino de Dios y pertenecemos al ejército de Cristo. Y por eso es que mucha gente, usted lo ve que se convierte y están estáticos y su vida espiritual mengua, porque no han entendido que no solo es recibir de parte de Dios la salvación y la vida eterna, sino que nosotros fuimos comisionados para llevar el reino de Dios a los lugares donde Dios ha determinado. Mi amado hermano, nosotros tenemos que atesorar esa autoridad y ese acceso al reino que el Señor nos ha dado, porque ya todos sabemos que la iglesia de Cristo no es cualquier cosa. Que la iglesia de Cristo, aunque ahora estemos en esta tierra y ahora tengamos una misión que cumplir, la iglesia de Cristo tiene un destino glorioso. Aleluya. La iglesia de Cristo tiene un destino en un lugar glorioso. Mi amado hermano, lo que quiere decir es que no hay duda alguna de que si tenemos que trabajar y tenemos que poner todo el empeño que tengamos que hacer para traer el reino de Dios a la tierra, a manifestar el reino de Dios en esta tierra, nosotros no debemos estar quietos. No debemos estar tranquilos. ¿Usted sabe por qué? Porque mientras nosotros, los portadores del reino, estamos tranquilos,
los manifestantes del reino de las tinieblas están trabajando. Gloria a Dios. Por eso Cristo dijo, mi Padre hasta ahora trabaja. Mi Padre hasta ahora sigue trabajando. Y también nosotros, los discípulos de Cristo, debemos continuar trabajando. Y usted se dirá, pero ven acá, se está hablando mucho de traer el reino de Dios a la tierra. ¿Y con qué se come eso? ¿Y cómo es eso? Mi amado hermano, para traer el reino hay que vivir bajo los principios del reino. Y uno de los principios, o el principio indispensable para traer el reino, es la fe. El decidir creer en Jesucristo sobre toda circunstancia. Y ya este grupo de hombres y mujeres que estamos en este lugar hemos tomado esa decisión. Y es por eso que yo puedo decir sin duda que somos portadores del reino y tenemos acceso al reino de Dios. Pero los amigos que están en este lugar tienen que saber algo. Que la fe te lleva a tener acceso a lo que tú no entiendes ni conoces. Lo primero que tú puedes tener cuando te entregas a Cristo con toda tu fe es la salvación y la vida eterna. Y lo segundo que tú vas a tener es acceso a la autoridad y al poder de Dios. El segundo principio que yo creo que el reino nos ha establecido para caminar conforme a lo que el reino establece es el principio de la obediencia. Aleluya. Porque nadie puede caminar conforme al reino si no está sometido al dueño del reino. Y el dueño del reino ha dejado su ley, ha dejado establecidos sus principios que están en la palabra de Dios, que están en la Biblia. Y por eso es que el mundo está de cabeza, mi amado hermano. Porque solo un grupo de hombres y mujeres en el mundo entero han decidido vivir bajo los principios del reino. Porque le han dicho al dueño y heredero del reino, henos aquí, Señor, vamos a vivir de ahora en adelante bajo tu ley, bajo tu voluntad, bajo tus principios, bajo lo que dice tu reino, bajo lo que establece tu reino. Pero la mayoría de la gente no se han dado cuenta que el no vivir bajo los principios del reino de Dios que están establecidos en la Biblia, lo lleva a vivir bajo los principios del reino de las tinieblas. Y por eso no entienden lo que está pasando en este mundo. Como la mayoría de gente está viviendo bajo los principios del reino de las tinieblas, pues eso es lo que más se ve. Usted se está dando cuenta en los medios de comunicación cómo el reino de las tinieblas hace publicidad de la maldad, hace publicidad del pecado, hace que el pecado se vea o se note más que lo que está haciendo Dios detrás de cámara. Pero tengo para decirle a ustedes que lo que Dios hace en el silencio es más que lo que el enemigo quiere mostrar en público. Lo que Dios está haciendo en el silencio es más que lo que el enemigo le está dando publicidad en público. Usted se da cuenta que tiene que utilizar los medios de comunicación. El enemigo tiene que utilizar muchísimas armas y métodos para que se vea como si él estuviera gobernando, no sabiendo que a él le han permitido gobernar por un tiempo. Gloria a Dios. Pero él sabe que su destino está sellado. Y él sabe lo que le espera. Y es por eso que la palabra dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Porque sabe que le queda poco tiempo. Así como a la iglesia le queda poco tiempo en esta tierra. Ay, ay, ay. Usted no me entendió, ¿verdad que no? Usted no entendió lo que yo dije. A la iglesia le queda poco tiempo en esta tierra. Y no es que nosotros simple y llanamente vamos a morirnos, sino que vamos a ir al lugar que Cristo nos prometió. Pero mientras tanto, tenemos que manifestar el reino de Dios sobre esta tierra. Y la palabra establece que los principios del reino son fundamentales para que en esta tierra ocurran los milagros y el poder de Dios sea manifiesto. La fe es el primer principio. La palabra dice que todo es posible para el que cree. El Señor le dijo a sus discípulos, si en verdad ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, échate
al mar y este monte se echaría, se movería el monte. Lo que quiere decir que la fe es el primer principio para que el reino de los cielos sea manifiesto en esta tierra, para que el reino de Dios y el poder de Dios se manifieste en esta tierra. Por esa razón, Jesucristo, cuando oraba por los enfermos sanaban, porque su fe era grande. Por eso Jesucristo, cuando oraba por los muertos, los muertos se levantaban, porque tenía una fe grande, inquebrantable. Mucha gente decía, no, porque él lo hacía, porque era Dios, para tratar de justificar de que él no estaba en esta tierra como Jesucristo hombre, como él mismo establece. Jesucristo tuvo que tener fe para poder hacer los milagros que hacía sobre esta tierra y manifestar el reino de Dios. Gloria a Dios. Y es por eso que podemos decir que los principios básicos del reino siguen siendo los mismos en este tiempo. Mateo capítulo 8, del versículo 5 en adelante, hay un centurión que tiene uno de sus criados que está enfermo y va a Cristo y le dice, Señor, tengo un criado enfermo, está en cama, está atormentado. Cristo le dice, no, ven, vamos a tu casa. Y él le dice, no soy digno de que entres en mi casa, pero di la palabra y mi siervo sanará. Porque yo soy hombre bajo autoridad, dice él. Yo soy un militar que tiene autoridad. Y yo tengo soldados y también tengo criados que le digo, ven y viene, ven y va, hace esto y lo hace. Así mismo yo entiendo, yo creo que tú tienes autoridad sobre las enfermedades y tú solamente tienes que decirle a esa enfermedad, vete, y se tiene que ir. Tú solamente tienes que decirle a la muerte, vete, y se tiene que ir. Y eso lo podemos ver en el capítulo 11 del libro de Juan. Ya Lázaro tenía 4 días de muerto. Y la palabra establece que Marta le dice, Señor, ella hiere. Cuando Cristo le dice, llévame donde está. Ya hiere, tiene 4 días, Señor, no te acerques. El Señor, aleluya, solo dijo, Lázaro, sal fuera. Inmediatamente, no entiendo yo en mi plano humano cómo pudo el cuerpo empezar a regenerarse, el espíritu de vida volver a ese cuerpo. Aleluya. Si los gusanos se lo estaban comiendo, los gusanos se fueron, la carne se regeneró, se regeneraron los nervios, se regeneraron los músculos y se levantó Lázaro de la muerte. Porque quien dijo la palabra, aleluya, es el dueño del reino. Ay. Y él tiene las llaves. Él tiene las llaves de la muerte. Él tiene las llaves del infierno. Él tiene las llaves. Y es por eso que él le dijo a Pedro y le dijo a la iglesia, a ti también te voy a dar una llave. Tú también tienes una llave. Esa misma llave. Aleluya. Y esa misma autoridad que yo tengo, yo te voy a delegar a ti, iglesia, para que traigas el reino de Dios a la tierra. Y esa es una de las manifestaciones más poderosas del Señor. Yo digo que no entendí de verdad cómo los escribas y los fariseos todavía seguían incrédulos, porque cómo es posible después de ver un hombre o saber que un hombre como Lázaro tenía 4 días de muerte, 4 días ya pudriéndose, vino el Espíritu nuevamente a ese cuerpo, y ese cuerpo volvió a ser un ser viviente. Y eso solo me recuerda cuando el Señor lleva a Ezequiel a donde están los huesos secos y le dice, profetiza, hijo de hombre. Oye, te estoy dando la autoridad para que hables, te estoy dando la autoridad para que profetices. Dile a esos huesos secos que se levanten. Dile a esos huesos secos que se levanten. Hijo de hombre, diles, profetiza, háblales. Y eso es lo que Dios está llamando en este tiempo a la iglesia, a que nosotros también manifestemos el reino, predicando la palabra de Dios. La predicación de la palabra de Dios es una de las manifestaciones del reino, una de las manifestaciones y un deber para la iglesia, un deber establecido en Mateo capítulo 28, cuando Jesús nos dice, id y haced discípulos por las naciones, id, predicad el evangelio a toda criatura. Es un deber de la iglesia
Y no solo la predicación, porque el apóstol Pablo estableció y le dijo a los corintios, porque el reino de los cielos no solo consiste en palabras,